Kunja Bihari Yashodhanandana Vajajanaranjana Yashodhanandana Vajajanaranjana Chamuna Tiravana Chari Chamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shishi Radha Madhava Ki Jai Antaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Hari Hari Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachari Nirvisesa Sanyavare Paschatya Satarine Panchakapaturubhyascha Kripashandubhye Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Now if you look behind me, you see on my right shoulder behind me, there's a plant. It's got some yellow leaves because it didn't get watered for the last 2.5 weeks. We're trying to, some leaves are still green. I'm hopeful. And the other plant also is having, you have to water plants in case you have plants. And you go away, someone has to water them. A veces lo externo puede ayudar si estamos al tanto de que no tenemos internamente, pero necesitamos externamente lo externo para poder hacerlo internamente, pero si lo estamos equivocados, entonces es un problema. Algo muy interesante en los astras sobre la humildad y el orgullo están alrededor de la idea de que cuando uno renuncia a algo, y esto es una paradoja, creo que es una de las más grandes paradojas, cuando uno se vuelve renunciante, se vuelven orgullosos de su renuncia. Entonces es una paradoja, porque estás renunciando a qué, estás renunciando al ego falso. Pero lo que dice este verso es que a lo mejor uno puede renunciar a todo, pero no renunciar al orgullo. Es interesante, ¿no es así? De hecho, a veces las personas van a hacer bhakti y van a hacer austeridades para poder ser reconocidos. Srila Bhaktisiddhanta, él toma la parte de un devoto haciendo eso y dice, estás sentado en un lugar santo y cantando, y mientras cantas quieres el reconocimiento de otros, porque en India, si te sientas y cantas todo el día, puede que obtengas mucho reconocimiento. Haridas Thakur, por ejemplo, la prostituta a la que le predicó ya se volvió muy famosa. Entonces puedes hacerlo para volverte famoso. Puedes hacerlo por la razón equivocada. Es algo que tenemos que estar al tanto de. Tenemos que percatarnos de por qué estamos haciendo algo, qué está sucediendo internamente. Y cuando bloqueamos esa percatación interna, ahí es cuando nos metemos en problemas. Entonces hemos estado discutiendo el lunes cómo la renuncia puede ser un medio para renunciar a algo que necesitamos enfrentar. Entonces, en nombre de yo te voy a renunciar a algo, ya no tengo que enfrentarme a eso. A veces vemos esto con una renuncia prematura. Uno que quiere tomar una posición como sannyasi,
Sannyasis tienen este problema, o las mujeres que se visten de blanco también tienen este problema. Cuando lo hacen prematuramente, cuando son más grandes, terminan con un novio o novia en secreto, porque no quieren admitir con el mundo que es su deseo. Prabhupada estaba al tanto de eso, pero no había una autopercatación que tenían ese deseo. Y al tomar el papel de la renuncia, decían, no tengo que lidiar con esto. Cuando de hecho viene detrás y te pega, cuando deberías haber lidiado con eso de forma apropiada. Y la forma apropiada es casarse. Lo digo porque recientemente escuché una historia sobre un sannyasi y su novia. Obviamente él debió de haberse casado. Y probablemente en algunos casos no están listos para la renuncia y aún así lo hacen. Y entonces Prabhupada dijo, haz el sacrificio de casarte si no puedes ser renunciante. Esto no es para decir que algunas personas no pueden ser renunciantes y que no están en un nivel alto, y esto no es para decir que hay personas que lo hacen para huir, pero realmente una persona que es renunciante es tan renunciante que no van a renunciar las cosas a las que tienen que enfrentarse. Ese tipo de realización. Si ves que una persona es muy renunciante, eso no quiere decir que están huyendo. Están tan renunciantes, lo suficientemente renunciantes a su ego falso, que no van a huir de cosas a las que se tienen que enfrentar. Y si de hecho son renunciantes, son humildes y pueden admitir sus propias fallas y donde necesitan mejorar. Algo que es peligroso en la vida espiritual, y esto suena raro, pero creo que todos tenemos experiencia de esto. Entre más progresas en la vida espiritual, más tentación habrá de volverse orgulloso. Ahora nosotros pensaríamos que conforme tú avanzas más, te vuelves más humilde, más un sirviente, más aquel que aprecia a los demás. Uno pensaría eso, pero a veces caemos en lo opuesto sucede. Y puede que haya diferentes razones para ello. En mi estudio del tema del orgullo y la humildad, es probablemente, generalmente, un deseo que se quedó ahí por apreciación. Y ahora, cuando estás en una posición donde ese deseo algo que lo despierta, se dice que las mujeres hacen surgir la lujuria en el hombre. Por supuesto, la lujuria ya estaba en ellos. Pero ahora es el ambiente, ve una mujer hermosa y entonces tiene lujuria. Es algo similar así, que el deseo de ser honrado está ahí. El devoto lo ha estado controlando y ahora está en una posición donde las personas lo están honrando y entonces está aprovechando de ello. O está en una posición donde si hace el movimiento correcto va a ser honrado o honrada. El honor viene conforme avanzas y nunca has tenido tanto honor y entonces tanta honra y entonces te gusta. Eso es algo
que la mayoría de los devotos en sus comienzos de conciencia de Krishna no esperarían que sucediera. Y cosas raras pasan, yo diría, después de ser un devoto, 7, 8, 9 años. Yo tenía un hermano espiritual que decía los 7 años es lo más pesado. Una vez que pasas esos 7 años. Pero muchos devotos no pasan de los 7 años. No solo por el orgullo, sino porque puede haber muchas razones. Pero cuando estás en una posición que eres considerado más grande o mayor, hay esta tentación. Una de las más grandes paradojas. Ahora yo conozco la filosofía muy bien. Antes no estaba seguro si yo estaba en lo correcto. Vamos a empezar a pelear. Esas cosas van a surgir. Y puede que sea verdad que tú estés en lo correcto, pero está la tentación de usar esa posición para promovernos a nosotros mismos. Lo que se supone que debe suceder conforme progresamos, si es sano, es que encontraremos que nosotros vamos a apreciar a los devotos más y vamos a sentir que no estamos avanzando y que estamos llenos de difamación. Esa es la forma en la que debería progresar, pero no siempre sucede así y no siempre es puramente como discutimos. A veces la psicología está metida ahí, tenemos baja autoestima. Cuando yo estoy en una posición, digamos que yo tengo una necesidad, esta necesidad de ser amado, que nunca fue llenada, o a lo mejor fue llenada, pero mi lujuria por el amor, mi necesidad es tan intensa que cuando estoy en una posición en la que puedo ser apreciado, entonces se vuelve una forma de satisfacción de los sentidos. Es una necesidad psicológica. Yo necesito ser honrado, ser amado, ser apreciado. Si estoy en un estado sano, conforme yo avance, voy a usar mi posición para servir. Y cuando las personas me glorifiquen, eso me va a hacer más humilde. Voy a pensar, no estoy cualificado. Ok, me estás glorificando a mí. Eso es tu deber, glorificar a los devotos. Yo puedo reconocer eso, pero yo no lo creo y yo siento, estás diciendo estas cosas sobre mí, pero yo necesito volverme eso. Esa es una forma sana de lidiar con esto. Tú dices, tú eres determinado o yo necesito volverme determinado. De hecho, eres un gran devoto. Tú eres un gran devoto porque tú estás viendo lo bueno en mí antes de que yo lo vea. Entonces, esa es la forma sana de procesarlo. Es bueno estar al tanto de estas señales porque cuando una señal esté verde, entonces sí podemos continuar, pero si hay una que sea roja, entonces ahí tenemos que reflexionar, porque si no vamos a pasarnos la luz roja. ¿Alguna vez se han pasado una luz roja? Entonces en la vida espiritual podemos estar pasando muchas luces rojas. Y esta discusión sobre la desviación espiritual está dentro de este contexto de no estar conscientes de lo que está realmente sucediendo. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, ahora este año estoy sintiendo más el deseo de apreciar a los devotos.
Y si mi tendencia a criticar ha sido reducida, o si estas cosas han incrementado, yo sé que hay una tendencia donde yo estoy siendo justificado, pero no estoy diciendo que lo sea. No siempre es justificable, a veces sí. A veces hay cosas que se deben de criticar. Si, por ejemplo, un devoto se fue con $10,000 del templo. Estoy hablando en general, donde es más neutral, donde puedes ir en cualquier lado, de este lado o de otro. No este devoto de que es muy puro y naturalmente lo aprecias, no. Y este devoto es tan malo que no hay nada que apreciar de él. Él engañó a su esposa. Esas son excepciones, pero en general ves en retrospectiva y dices, cuando yo veo devotos que yo siento que han sido apreciativos, humildes, vienen a mangalarte todos los días, tu servicio es maravilloso. Y entonces te sientes humilde por eso, y eso es una buena señal. Si te estás sintiendo como ¿por qué las personas le están apreciando a ella en vez de mí? Eso debe ser falta de una baja autoestima, un problema psicológico o no avanzar espiritualmente. Porque esas son las luces rojas. En la luz roja uno debe de parar y solucionarlo y regresar al camino de las luces verdes. Ser consciente de que el avance espiritual es interesante porque puedes estar avanzando en ciertos aspectos de tu vida espiritual mientras estás retrocediendo en otros, y te sobrecoge porque si ves y dices, hoy estoy comiendo más sencillo de lo que solía hacer. Ya estoy estudiando mucho, ya no veo películas, no leo novelas. Es fantástico. Entonces ves que estás avanzando. Pero ¿qué hay de las otras cosas? A lo mejor soy más impersonal, no soy empático con su sufrimiento. Mi relación con mi esposa o mi esposo está peor. No estoy pensando tanto en las almas condicionadas. No es 360 grados de que tú vas a ser perfecto en todo. Tenemos que ver lo que hacemos bien, pero también ver que no estamos haciéndolo bien en todo. Estaba leyendo una conversación sobre un discípulo de Srila Prabhupada que fue un erudito en sánscrito y dejó Prabhupada y tomó refugio o está en la línea de algunos Babajis que Prabhupada dijo que eran Kanishtadikaris. No fue una buena jugada de su parte. Y Prabhupada respondió. Prabhupada reveló la esencia de su misión, porque estaba criticando a este devoto sentado en Radha. Y dijo, esta es la misión de Mahaprabhu, salir y predicar. No minimizar el avance de los Babajis, pero ¿qué están haciendo para propagar esto? Entonces, y es un ejemplo de que puede haber mucho bien, pero algo que es esencialmente importante no está ahí. Entonces, queremos tener un análisis de 360 grados de nuestra vida. Cómo se ve una vida espiritual holística. A veces esto es más verdadero en las mujeres que los hombres. Están más involucrados en compartir la conciencia de Krishna, son mejores, son buenos ejemplos, pero su vida familiar no es tan buena. Esto pasa más en los hombres que en las mujeres.
maybe married for the wrong reason, something like that. So then it's easy to write that Es off. Well, that's just fácil, the life. fácil decir, oh, esta es la vida de Grihastha. No es tan importante. Pero sí es importante porque es una relación con otro devoto y las relaciones son importantes y podemos expandirlo. Yo estoy haciendo mucho servicio, pero alrededor de mí mi vida está llena de malas relaciones. Entonces es fácil pensar, oh, estoy haciendo todo este servicio. Si no les agrado yo, a lo mejor es que son envidiosos de mí, pero no. Estoy haciendo esto, pero ¿qué pasa con mis relaciones? No son sanas. Así. Esa es la introducción a la clase de hoy. Ahora voy a decir algo más. Cuando Prabhupada estaba analizando este devoto que fue a Radhakund, que quería vivir ahí y tomó refugio de los Babajis de ahí, fue un punto significativo porque no es que estos Babajis no pueden cantar todos los días Bhajan Japa, pero Prabhupada está haciendo el punto de que perdieron de vista el punto esencial, que es el corazón de Mahaprabhu. Y mientras lo estaba leyendo, se volvió obvio para mí, aunque Prabhupada no lo estaba diciendo así, se volvió obvio para mí que Prabhupada tenía, que entró en el corazón de Srila Bhaktisiddhanta, sabiendo que esta era la misión para esparcir la conciencia de Krishna alrededor del mundo. Y cuando Prabhupada estaba analizando el deseo de este devoto en Radhakund, al leerlo uno puede ver claramente que su discípulo había rechazado ese punto por completo, de que para volverse querido a Krishna, a Prabhupada, a Mahaprabhu, ayuda a otros a volverse conscientes de Krishna. Prabhupada lo condenó. No cantar, pero cantar cuando no das conciencia de Krishna, porque estás cultivando tu propia conciencia de Krishna, pero no le estás compartiendo. No que no tengamos sadhana, pero la principal actividad del Vaishnava en Kali Yuga, tienes 8 o 10 horas para trabajar. Ese trabajo se hace para esparcir la conciencia de Krishna. Prabhupada estaba enfatizando esto. A lo mejor este devoto puede cantar 64 rondas y es un erudito, pero ¿de qué sirve su erudición si no sabe lo principal? No es que yo leo todos los libros y los entiendo, toda la filosofía, sino que este punto es el centro y muchas personas lo evaden y requiere ayuda del Guru a entender eso. Eso viene también del corazón de Mahaprabhu a través de los acharyas que lo están pasando. Esa es la esencia, el corazón. Si tú no consideras esto y consideras todo lo demás, entonces perdiste lo que es la misión para la que vino Prabhupada, y entonces ya no tienes la conexión con Prabhupada. No estoy diciendo que la adoración a la deidad no es prédica, también lo es, todo lo es. Pero a veces necesitas en el nivel de Prabhupada que diga no esto, no olvides esto. Esta es la esencia. Aquí es donde tenemos que mantener nuestra mirada.
Eso también es una evaluación importante. La compasión. Estoy pensando sobre las personas que no tienen la conciencia de Krishna. Y estoy pensando cómo dárselas. Estoy pensando cómo puedo expandir esto. Y no solo pensarlo. Si yo lo siento. Anurada está diciendo cuánto las personas están sufriendo. Si lo sentimos al punto de que nos motive para querer dar conciencia de Krishna a otros, eso es esencialmente lo que Prabhupada nos estaba dando. El corazón del Vaishnava es la compasión. Yo podría estudiar fuera del punto de la compasión, que mi corazón se podría volver inmune a la compasión, lo cual es, por supuesto, la crítica hacia los mayavadis y otros practicantes que se enfocan en la autosalvación nada más. En ese contexto, Prabhupada dice, esto no es vida espiritual. Aunque son trascendentalistas, pueden ser apreciados por eso. Y Prabhupada lo hace en otros contextos, pero en este contexto, más o menos, él está dejando eso de lado y dice, ¿cuál es el punto? Esto no es verdadera espiritualidad. Hay mucho más en que pensar. Si estudias los libros de Prabhupada y estudias su biografía, se vuelve muy claro cuál es la misión, qué es lo que quiere Prabhupada. Y no es tan difícil de ver. ¿Pueden digerir eso por un minuto? En lo que saco el documento para la clase de hoy. Kind of in the middle of this article. Estoy en la mitad de este artículo. Okay. Let's begin reading. Voy a comenzar a leer. Como dije el lunes, yo anoté unos puntos. Hay una pregunta. Estamos hablando de cómo no ignorar nuestros sentimientos. That question always comes up. Wallowing in feelings is being stuck in fixation, fed by going over and over stories in your mind. Unconditional presence, on the other hand, is about opening nakedly to feelings instead of becoming caught up in stories about the feelings. So this is interesting. This is quite a Buddhist concept, but I think es un concepto budista, pero and this is also a key point of psychology. Esto también es un punto clave en la psicología. Si no sabes mucho sobre la psicología, no vas a entender este punto. Las historias son lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que sucedió. Y si sabes algo del trauma, todos hemos experimentado el trauma, pero los traumas profundos, como nacer, vivir sin Krishna fue un trauma. Así que estar en el mundo material es un trauma. Si los traumas son más intensos, eso no significa que vamos a estar traumatizados por ellos. Lo que es interesante es muy muy interesante. ¿Qué es lo que determina que sea un evento traumático?
your experience of that event, es tu experiencia acerca de not este actually evento, what happened. no So, lo que the pasó stories realmente. around it will affect Las historias que están alrededor de lo the sucedido experience of van a ser And experiencias so the de stories you tell algo. yourself Las historias create your experience. que te So dices a sometimes ti people mismo will de lo have que not pasó such a crean tu bad experience, experiencia. but it's Algunas traumatizing personas because no of tuvieron how they're realmente perceiving it and experiencing it. no fue un evento And a big event may not tan traumatize grande, someone as much as a small pero event las historias alrededor because fueron lo que they weren't traumatizaron a la affected persona. much by it. How Y a they saw veces it, what they los said sucesos about son it, más grandes didn't affect them y so much. no afectan a So, la persona de la misma forma, no lo afectan tanto, no lo afectan what's being tanto. discussed here is Lo que se está discutiendo about aquí feelings from es the sobre past. los sentimientos So del in pasado. Buddhism, Entonces, en el budismo, Buddhism is el budismo, it's trying to help people. One of the things Buddhism does is try to uno get de people los on duality. Una de las cosas Which que is hace el budismo also es what Krishna is doing hablar in the sobre la Bhagavad Gita, dualidad. so it is También relevant. Krishna lo hace en el Bhagavad It's just Gita, where it ends, donde nirvana, termina beyond ese duality. For us, nirvana that's just a más allá de la platform dualidad. from which we Pero launch para ourselves into nosotros, bhakti. esa solo es una plataforma en la But que in nosotros Buddhism, podemos ir a they have a Bhakti. practice Pero en el budismo hay una práctica nice, que es muy linda, which is you look at something la cual es and you tú don't make a ves judgment algo on it, you just y look at it. no lo juzgas, sino simplemente lo ves. So the problem El being, it's not problema that good judgments are no not es welcome. no But es the que problem is, no they look se at le dé something la and they bienvenida a have los a very buenos negative juicios. judgment on it. And what's Pero referred lo que to pasa es que as vemos algo y religion is tenemos something un from juicio the muy past. negativo You've got acerca this de ello. negative judgment on it. So you've got this negative story. Entonces tenemos And una the historia story has stayed with negativa you and it's had y esa a negative historia consequence. se queda contigo y So, tiene in consecuencias Krishna negativas. consciousness, En la conciencia we de would try Krishna to look at it and say, tratamos okay, de say verlo y something like, okay, decimos it's my algo así como, karma, I oh, should es mi learn from it. karma, debería aprender This is acerca Krishna's de esto, looking out to es see la how Krishna's misericordia doing de this. Krishna porque Krishna está We put haciendo a different esto. story on it Le ponemos una that historia neutralizes diferente any que negativity. neutraliza If you look cualquier at negatividad. Shastra, Entonces, si ves Shastra is el giving you Shastra, a la way Shastra está to look dando at life una forma en la que through podemos ver stories that la will vida uplift you rather a than través stories de that will historias que nos van a elevar. And we often tend Con frecuencia tendemos a interpretar nuestra vida en historias como yo soy muy malo, yo estoy muy lastimado, no puedo superarlo, cosas así. Es como un ejemplo. Tú frotas tus manos y sientes cómo eso se siente. Se siente suave, se siente como aceite, se siente como una lija. ¿Cómo se siente? Se siente la crema que has estado o no has estado usando. Ahora frota tus manos y siente cómo se siente, pero no le pongas palabras. No hay palabras. ¿No es eso interesante? Solo acabas de hacer un ejercicio budista. Tuviste una experiencia, pero no le pusiste nombre. Solo estás experimentándolo sin palabras, sin un nombre, sin etiquetarlo. Entonces tienes una experiencia y le pones una etiqueta. Es mala, es una experiencia mala. Decimos, ok, fue una experiencia. Sigue con el sentimiento y ve que puedes aprender. No lo etiquetes como algo malo. Porque si no vas a estar reviviendo el pasado. La narrativa está conectada con el pasado. Puedes solamente sentirlo y dejar que ese sentimiento te eduque y te ayude a cómo avanzar sin hacer un juicio. O puedes verlo a través de los ojos de la Shastra y verlo como una bendición, una experiencia con la cual puedes aprender en vez de crear una emoción negativa. Cuando yo estaba en Ecuador, se hizo una pregunta sobre... ¿Cuál era la pregunta? Algo tal vez sobre superar emociones negativas. Un punto que yo estaba haciendo es que
Si tú quieres ser consciente de Krishna, realmente si quieres hacer cualquier cosa, pero por supuesto nuestro objetivo es ser conscientes de Krishna. Si quieres ser consciente de Krishna, quieres eliminar cualquier cosa que no sea favorable. Hay 7 síntomas de la rendición y una de ellas es Anakalesha, es hacer lo que es favorable y no hacer lo que no sea favorable. Entonces vamos a aplicar esto en nuestro propio proceso interno, lo que está pasando en nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente. Digamos que yo tengo un sentimiento, yo soy muy malo, un pensamiento, soy muy malo. Yo nunca voy a ser perfecto. Uno de esos pensamientos fantásticos. O vamos a ponerle la crema batida, o eres estúpido. ¿Alguna vez han tenido esos sándwiches, esos sándwiches combo? Lettuce and tomatoes, but vegan, bacon, lettuce and tomatoes. De unos sándwiches con tocino vegano. Tienes la salsa encima que dice que eres estúpido. Si yo quiero ser consciente de Krishna, obviamente esos pensamientos están en contra de mi progreso, porque si yo tengo esos pensamientos, voy a estar completamente desalentado. Entonces, lo que queremos hacer para aplicar este principio de hacer lo que sea favorable es ver qué forma sería favorable procesar procesar cómo me estoy sintiendo. Este es el sentimiento y estoy frotando mis manos, por ejemplo, pero no hay etiquetas. Sentir sin dar etiquetas, eso no siempre es fácil, ¿verdad? Se siente, no solo lo siento. ¿Cómo puedo crear algo favorable en mi mente, en mi estado emocional para que me ayude a ser consciente de Krishna? Eso es lo que debemos hacer. Y con frecuencia hacemos lo opuesto. Hacemos lo que es desfavorable. Nunca voy a ser exitoso. ¿Para qué lo hago? Y lo hermoso acerca de la conciencia de Krishna es que esas cosas desfavorables no tienen apoyo en nuestra sastra. No hay en sastra ninguna parte que valide esto. Pero puedes validar muchos sentimientos positivos, por lo menos de esperanza. Sentimientos alentadores. Digamos que yo fallé, es un sentimiento, pero ¿cuál sería una forma positiva de procesarlo? El fracaso es el pilar del éxito. Todos fracasan. Esto puede ser una gran oportunidad para avanzar. Esto es la forma en la que podemos procesar. Prabhupada condenó a alguien por fracasar. No, solo les pidió que continuaran, que fueran hacia adelante. Que fueran hacia adelante con lo que aprendieron de esto que pasó. Ahora tengo esta experiencia que me puede ayudar a avanzar en mi vida. Sorry that I look like a 1920s movie. I have no control over this crazy internet. No tengo control sobre este internet. A lo mejor debería moverme para que cuando se congele no sepan. Él era un brahmachari y rompió uno de los principios y estaba muy desalentado. Y yo aprendí que una pregunta que es muy interesante. Cuando algo malo pasa, la pregunta que yo hago es ¿qué es lo bueno que puedes sacar de esto para que lo puedas asimilar? Y él tuvo que pensar, aprendí esto, nunca lo voy a hacer. Entonces, cuando
terminamos la conversación, él estaba muy inspirado. Y entonces ese es mi punto. Lo que sea que pasa, dale la vuelta para que pueda inspirarte. Porque si tú pierdes tu inspiración, ¿dónde está tu energía para continuar? Cuando Maya ve que no tienes inspiración, entonces va a decir, ahí está Tania, perdió su inspiración, vamos tras ella. Y entonces es fácil derrocarla. Y podemos decir que Maya está tratando de matar el entusiasmo. Al menos esa es la práctica que yo he adoptado, poniendo mi mente, mi conciencia, mis sentimientos, mi corazón, ajustarlos y moverle a la sintonía que diga conciencia de Krishna, mi actitud, mis creencias. Y cuando tú estés alineado en la conciencia de Krishna, entonces todo es favorable. Pero si yo digo, yo soy muy malo, todos me odian, ¿de qué sirve? Esa es tu interpretación de la historia. No tienes una mejor historia que eso, no puedes crear una mejor historia. Sí lo puedes hacer. Y entonces vas a crear otra historia. Esa historia desfavorable que tienes que evitar. Muchas cosas malas nos han pasado en el pasado. A veces pienso en mi pasado y pienso, ¿por qué no nací en Vrindavan? Eso hubiera sido más fácil. Pero ¿sirve de algo pensar así? Antes de la clase de hoy yo estaba pensando, tenemos muchas ventajas, somos muy afortunados. Estaba leyendo sobre Prabhupada esta mañana. ¿Cuántas personas tienen un maestro espiritual como él? ¿Cuántas personas tienen libros acerca de Prabhupada que pueden leer y caminar sobre el camino despejado que él dio? ¿Qué piensan que es mejor? Oh, yo soy muy afortunado de tener el servicio de Prabhupada. O yo soy muy desafortunado porque no nací en Vrindavan. Mírame, no hay esperanza, nunca voy a ser un devoto puro, voy a tener que regresar. Yo me retiro, es mi última clase. Me voy a mudar a una cueva y voy a llorar ahí. ¿Es una buena idea? ¿Qué piensan? ¿Alguna vez se han sentido así? Irse a una cueva local y meterse y llorar. Puedo garantizarles una cosa. Si Prabhupada estuviera aquí y ustedes tuvieran que reportarle algo, nunca lo harían. Nunca harían eso, porque sabrían que si lo hicieran, Prabhupada los vería y diría, esto no es conciencia de Krishna. Puede que tengas 108 razones por qué hacerlo, pero imagínate sentarte enfrente de Prabhupada y explicarle por qué lo estás haciendo. No lo podrías explicar, porque no hay buenas razones para hacerlo. A pesar de todas esas razones, encontrarías razones que te inspirarían para continuar, ¿cierto? Así que haz lo que sea favorable y evita lo desfavorable. Esos pensamientos desfavorables, sentimientos desfavorables, aviéntalos a la basura. No puedes aventar tus sentimientos, pero puedes ayudarlos para avanzar. Yo fracasé. ¿Cómo puedo usar esto para empujarme, impulsarme hacia adelante? Tú puedes hacerlo. Claro que lo puedes hacer. ¿Cómo puedo impulsarme hacia adelante? De hecho, hay algunas cosas que nunca vas a aprender en tu vida si no fracasas. Escuché esta otra cosa apenas. ¿Qué era?
Fracasa rápido y algo de que te va. Fracasa rápido, en otras palabras, fracasa mucho con frecuencia porque vas a tener éxito. No tenemos miedo de fracasar. Si Prabhupada hubiera temido al fracaso, no hubiera mandado a hombres y mujeres de 20 años. El fracaso no es fracaso, solo es fracaso si tú te rindes. Y si tú piensas que eres malo porque fracasaste, eres normal porque fracasaste. ¿Alguna vez has hecho algo estúpido? Todos lo hemos hecho y todos lo haremos. Esa es la naturaleza. No eres estúpido porque hiciste algo estúpido, eres normal. Es importante entender esto. Si tú fracasas es normal, si haces algo tonto es normal, pero estamos tratando de mejorar, eso es todo. Correcto. Have you ever done something stupid? I had this little joke and it make statements like that. Tú ves esta afirmación en Ecuador. Esto es sencillo, sí es sencillo, pero me tomó 50 años darme cuenta de esto. Y les di estos puntos, esta lista de puntos. Sí, estos puntos son muy sencillos, pero me tomó 50 años darme cuenta. No es un buen título para un libro. And everybody would say, yeah, it's simple. And I'd say, yeah, it just took me every simple point I ever made to just write it down. And I would go down these lists of simple points, but very profound. Este punto es tan sencillo que me tomó solo 50 años darme cuenta de ello. Puedo decir 71 años también. You want to be my ghostwriter, Tanya? Lo que puedo decir, que puede ser alentador, es que vas a descifrar que muchas cosas en tu vida, cuando seas más grande, y vas a decir, ¿por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de esto? Porque así pasó, pero al menos lo descifraste. Y entonces no quieres dejar la conciencia de Krishna porque si lo descifras y ya no eres devoto, entonces ¿de qué sirve? Pero si eres devoto y te das cuenta de eso, entonces ya lo tienes. Tal vez no lo tienes ahora, pero más adelante en tu vida. ¿Tiene sentido? But at least you figured it out. So you don't want to give up Krishna consciousness. Si no tienes ese sentido, entonces escucha la grabación una vez más. So at least stay in Krishna consciousness. So when you do figure it out, you have it. So you have the feeling and you have stories about the feeling. Tienes el sentimiento, historias acerca del sentimiento. Your stories y tus historias deben de estar, deben de elevarte, deben de alentarte. Es de Tejal Katrani, dice, fracasa rápido, aprende rápido. So you have the feeling and you have stories about the feeling. Fracasa rápido, aprende rápido. Iba a escribir una canción. He dicho esto en relación al perdón, en relación al resentimiento, porque el resentimiento es una historia de lo que pasó. Es una historia de resentimiento. Podrías tener una historia de perdón acerca del mismo evento. Así que cuando atraviesas un evento de perdón, el evento no cambió. Simplemente tu historia cambió. Tu historia cambia y entonces tu experiencia acerca de eso cambia. Ya no odias a todos. Estás bien. Ya no es un problema para ti. Antes era un gran problema. ¿Por qué Dios me haría esto? ¿Por qué mi hermano haría esto? Porque mi primo diría esto, y estás viviendo con eso en tu corazón. Pero tomas el proceso de perdón y reescribes esa historia y ahora ya no es un problema. ¿No es eso raro? Sí, pero así es. Si ves tu vida y tienes historias que están impactándote negativamente, reescribe la historia positivamente, porque si
Si cargas una historia negativa, estás cargando eso en tus hombros innecesariamente. Saben, una de mis mis historias favoritas en el Bhagavatam que yo he contado muchas veces es muy buen ejemplo acerca de las historias. Ambarish Maharaj y Durvasa trata de matarlo porque él tomó agua antes del desayuno. Es una buena razón para matar a alguien, ¿verdad? Entonces, no es una buena razón para matar a alguien. De cualquier forma, para hacer una historia larga corta, Durvasa, el tío de Durvasa muere porque él te intentó matar a él regresó y se disculpó y Ambarish dijo 3 veces, no te preocupes, no fue tanto el problema, vamos a desayunar. ¿Cuál es la historia de Ambarish Maharaj? ¿Por qué este sadhu hubiera tratado de matarme? Esa es una historia. Es un sadhu. Estás sentado y pensando, no hay forma. Si alguien me tratara de matar, yo les daría de desayunar. Yo no podría hacerlo. Pero yo podría reescribir la historia. Oh, Durvasa tiene un mal carácter, es la expansión del señor Shiva. Pero los devotos debemos de ser tolerantes y dejemos que vivamos nuestra vida felizmente sirviendo a Prabhupada. Y yo estoy siendo bendecido de que Krishna me salvó. Esa es otra historia. Esa historia me gusta porque es una historia difícil de cambiar. Pero Maharaj Ambarish nunca, ni siquiera fue a lo negativo. Nunca tuvo que cambiar la historia porque nunca se fue a lo negativo. Puedes cambiar cualquier cosa negativa a lo positivo. Si alguien está lastimándote, que Dios bendiga su corazón, es lo mejor que él puede hacer en este momento. No voy a dejar que arruine mi vida. Han escuchado el dicho, cuando alguien te lastima y quieres perdonarlos, una de las formas que lo haces es que te das cuenta que era fue lo mejor que ellos pudieron hacer. No pudieron hacer algo mejor en esta vida, en este momento. Y quienes son, lo que entienden, sus necesidades, eso fue lo mejor que pudieron hacer. ¿Qué hicieron? Me gritaron por 20 minutos. O sea que yo los perdono, porque no pudieron haber hecho algo mejor. Entonces, a veces, eso es reescribir la historia. Es lo que hacen. Requiere desapego. No podemos controlar a todos y a todos. Muchas veces no es fácil. Pero con frecuencia me han escuchado decir, aunque esto no es fácil, es más difícil no hacerlo. Cuán difícil eso sea, es más difícil no hacerlo. Entonces, reescribir tu historia para que te dé entusiasmo de continuar. Eso es muy importante. ¿Están de acuerdo? Si no sabes algo más sobre cómo la mente funciona y solo sabes esto va a cubrir cualquier dificultad que tengas. Si tienes este sentimiento, no voy a juzgar este sentimiento negativamente. Voy a ir hacia adelante voy a avanzar de forma positiva. Así que lo clave es hacer lo que sea favorable para avanzar. No es lo que pasó, sino nuestra interpretación acerca de lo que pasó. Eso es interesante, ¿no es así? ¿Recuerdan lo que dije sobre el trauma? No es lo que pasó.
es la experiencia que tienes. A lo mejor pudo haber sido algo pequeño, pero estás traumatizado por eso, por la historia que creaste. A lo mejor la mayoría de las personas no serían traumatizadas por eso. Eso es súper interesante. Vamos a leer un poco más. You remember what I said about trauma? It's not what happened, it's the I don't think we have many questions, but creo que no tenemos muchas preguntas, pero para estar alineados con el horario, a esta hora checo por preguntas. Okay. Oh, I don't think we have many questions, but to everyone to stay online with our schedule. Cuando les pregunten de qué se trató la clase de hoy, entonces van a decir, Bajando Prabhu nos enseñó a fracasar rápido para aprender rápido. Es una... En una situación difícil me enojé con Krishna porque mi servicio había sido parado por alguien y yo pensé que Krishna no quería que lo sirviera, y después de eso recobré mi servicio. Pero otra situación similar pasó y me di cuenta cuán injusto estaba haciendo y cómo Maya quería cacharme. Entonces, al leer el Srimad Bhagavatam, donde Brihu Muni pone su pie en el pecho de Krishna y entonces muestra el nivel más grande de tolerancia, estaba también leyendo. Por supuesto, para un alma condicionada, enojarse con Krishna es normal, y por ello con todos los demás. Y una vez que entiendes que es normal, entonces puedes cacharte haciendo cosas normales, las cuales no son normales espiritualmente. Mi estado automático, al pasar estas cosas, yo no sé por qué está pasando esto, pero hay una razón por la que Krishna está haciendo esto. Había un devoto que estaba a cargo del Gurukula y él no estaba tomando una posición como siendo gurú para los niños, sino que vio su posición como si él fuera el tío de los niños. Pero durante la época de Prabhupada no había gurú, solo Prabhupada. Y uno de sus hermanos espirituales dijo, el problema con el Gurukula es que no estás tomando la posición del gurú y tienes que tomar la posición de gurú y disciplinar a los niños. Dijo, no voy a hacer esto, no es correcto, no es lo que debemos de hacer, no es mi naturaleza, etc. Entonces tenían una gran discusión y dijo, por eso se dijo que no estaba funcionando Gurukula, y al día siguiente este devoto le llaman para que vaya a la oficina de Prabhupada. ¿Tú crees que eres el gurú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Prabhupada. Y Prabhupada puso su mano en el frente y dijo, no quiero escuchar de ti. Yo soy el gurú, no hay otro gurú, tú no eres el gurú. Y así. Y dice, sí, Prabhupada. Y después ese devoto dijo, lo siento por meterte en problemas. No sabemos qué le dijo ese devoto a Prabhupada. Así que este devoto no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué estaba siendo regañado.
Y dijo que después se dio cuenta de que Prabhupada estaba regañando al otro devoto porque se dice en la cultura bengalí, un dicho bengalí de que se regaña a otra persona como ejemplo para la persona que no lo hizo. Entonces, por ejemplo, se regaña a la hija en frente de la cuñada para que se dé cuenta, a la nuera para que se dé cuenta. Debe de hacer algo bueno, pero no sé qué es. No sé por qué está pasando esto, debe ser algo bueno, pero no sé qué es. Lo que sea que pase, debemos de pensar. Una cosa que Krishna estaba haciendo era incrementar tu meditación en las deidades. Así que, como Narada Muni, Krishna se va, ¿por qué me estás dejando? Porque quiero que tú anheles estar conmigo. Y a lo mejor en la siguiente vida lo vas a obtener. Hay muchas razones. A veces yo viajo, yo estoy en situaciones donde hay templos que tienen problemas y no pueden ser solucionados. El líder no ve los problemas y no los cambia. Y uno piensa, ¿por qué Krishna estás haciendo esto? ¿Qué está pasando? Y a veces yo al menos he visto que se vuelve como una lección, porque en cierto punto ese líder se jubila y entonces tenemos cuidado de no repetir lo que hizo. Nunca lo vuelvas a hacer, porque a veces necesitas un mal ejemplo para saber lo que no se debe de hacer. Con esperanzas somos más inteligentes y no necesitamos eso. Esa es la forma de pensar favorable. Nunca, ¿por qué estás haciendo esto de forma negativa hacia Krishna? Sino, ¿por qué está sucediendo esto? Parad estaba pensando sobre escucharlo de nuevo. Te vas a sorprender cuando escuches de nuevo algo. Never like why are you doing this in a negative way, but what's the good? We can read some more. Y podemos leer un poco más. Porque en este momento no hay más preguntas. Si quieres hacer un comentario, hacer una pregunta, puedes hacer. Pero voy a continuar leyendo y voy a checar los comentarios periódicamente. Ahora, esta parte de este artículo es sobre Sangha, cómo todo lo que hemos leído afecta. La pregunta es, ¿qué ayudaría a la comunidad de Sanghas para desarrollarse mejor emocionalmente? Necesitamos trabajar en las relaciones de otra forma. Nuestras heridas en relaciones van a salir en el Sangha inconscientemente. Todos tenemos experiencia acerca de esto. A veces le dices algo a alguien, una cosa inocente, y se enojan. ¿Por qué alguien se enojaría por esto? Pero tenemos una historia, entonces hay heridas ahí. Tenemos que reconocer que todo a lo que reaccionamos en otros es un espejo de algo que no estamos enfrentando nosotros mismos. Eso es algo difícil de aceptar. Cuando le echamos la culpa a otros por algo que no estamos admitiendo que también hacemos. Estas cosas, estas proyecciones inconscientes salen externamente en grupos. Por ejemplo, si yo no soy capaz
de ver mis propias acciones, yo voy a ver las acciones de otros como algo malo. Esta es información para que nosotros veamos cómo se relacionan. Luego juzgamos a otros. Juzgamos a otros para que nosotros, hacernos a nosotros superiores. Hridananda Maharaj dijo una vez, a veces un devoto puede que use las palabras de Prabhupada como armas para el abuso. Sabemos que eso puede suceder. Si estoy tratando de que tú estés en lo equivocado, quiero negar mis propias fallas, eso es un problema. Pero si yo voy con los libros de Prabhupada y uso sus palabras, eso es un muy gran problema, ¿no es así? Ese es el peligro de la religión. Las personas religiosas pueden ser raras, ¿lo han notado? Ten cuidado con esas personas religiosas porque son raras. Queremos ser espirituales. Religión en el sentido de que tú te aferras mucho a las reglas y regulaciones y las usas para dañar, para lastimar, para minimizar a otros, y en el peor de los casos para matarlos. Yo dudo que eso pase en el movimiento Hare Krishna. El abuso emocional para usar la rastra para abusar de alguien emocionalmente, eso puede suceder. Uno puede argumentar, bueno, el maestro espiritual, su trabajo es abusar emocionalmente. No es abusar emocionalmente, sino usar palabras para sacar al discípulo del enredo material. Y a veces el maestro espiritual va a usar palabras duras. Yo no tanto. Pero a veces Prabhupada, a lo mejor es mi falla de que yo debería ser más duro, pero a veces Prabhupada usaba palabras duras y afuera uno podría percibir y decir, oh, eso es un lenguaje abusivo. Pero esas palabras están ahí para poder sacarnos del enredo. Debe de haber una afirmación fuerte detrás de esas palabras. Y porque a veces las afirmaciones no vemos que son importantes. Entonces a veces el maestro espiritual tiene que usar palabras duras. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? No tienes cerebro. Y a veces puedes ver que si los devotos cometían ofensas a las deidades, entonces él se enojaba mucho porque él era uno de sus miedos de que iba a atraer a las deidades y que no iban a ser tratadas correctamente. Y eso es algo muy personal para él, porque su amante, su amigo está siendo maltratado. Sí, con menos benevolencia en su corazón pueden usar las palabras de Prabhupada para rebajar a los demás, para controlar a los demás. Y de eso tenemos que tener cuidado. Todas ustedes, personas religiosas, tengan cuidado. With less benevolence behind in someone's heart, they may use Prabhupada's words to control, to put down, to make people feel bad. What we just read, we had talked about Monday.
leímos, hablamos de esto el lunes. La disfunción se vuelve más común en las relaciones, o en grupos. A veces tienes un grupo, alguien en el grupo que es un quejumbres, que todo se queja de todo, que no todo está bien. Esto es con frecuencia, es un problema que ellos tienen personalmente y se exacerba en el grupo. Por eso es importante estar conscientes de uno mismo y trabajar en mejorar uno mismo. Ver cuando estamos requiriendo apreciación, honra. Cuando tú cuando tú haces dinámicas en grupo, entonces eso sale tu desconfianza, no tienes confianza en los demás, entonces el problema con relaciones también surge. Yo hablo mucho acerca de sanar dificultades pasadas, traumas pasados. A veces uno piensa, debemos hablar más filosofía que psicología, pero sabemos cuán importantes son las relaciones para nuestro propio avance y para esparcir la conciencia de Krishna. Entonces, este tipo de sanaciones son necesarias para tener relaciones sanas, y las relaciones sanas son esenciales. Y también porque tenemos muchos problemas en los matrimonios. Y esto es lo que pasa, que dos personas heridas emocionalmente se juntan y se lastiman unos a los otros. Eso es lo que ellos hacen. Y entonces tienen que sanar sus heridas para tener buenas relaciones, porque puede que lastimen a sus parejas más. ¿Cómo podemos ser más conscientes en nuestra sangha? Darnos cuenta que las dinámicas de grupo son las mismas. A veces siendo seres humanos, las dinámicas de grupos nos afectan. Como devotos tenemos herramientas para lidiar con esto. Y si usamos o no las herramientas, esa es la verdadera pregunta. Y esto se supera con nuestra conciencia de Krishna sana. Pero sí, las dinámicas de grupos juegan un papel ahí. Now, as devotees, we have tools to better deal with it, whether we use the tools, which we've talked about a lot. Hemos hablado mucho que con frecuencia pensamos que la vida espiritual va a sanar ciertas cosas. Un devoto está hablando de esto. Mi carro necesita cambiar el aceite de mi carro, pero lo que hago es cantar rondas extra. Levanten la mano si están de acuerdo. Si el carro tiene un problema, entonces cantando lo va a solucionar. Creo que si tienen demasiada fe, pero como punto filosófico, él estaba diciendo, en la misma forma, si hay un problema emocional o mental, el Mahamantra no va a lidiar con eso, no fue creado para eso. Entonces, por eso, no quiero decir que el Mahamantra
no va a sanar. But as a philosopher, Muchas heridas sí lo va a hacer, pero algunas no. he was saying what was said in Lo the que same se way that dijo some en lo mentors que do acabamos de leer es lo que often vemos con frecuencia, problem. If someone que si alguien the Maha Mantra is very introverted, muy introvertido no es bueno con las relaciones, no se abre, that's why after becoming a después de que se vuelve un devoto, a lo mejor mejor cambia, a lo mejor con el sangha del templo cambia. Pero eso no quiere decir que va a cambiar con la práctica, con la práctica espiritual. Puedo que incluso sea más fuerte. Very introverted and not good with relationships, not open, not vulnerable. That's something we have learned the hard way. Eso es algo que hemos aprendido a la mala, pero también muchos no lo han aprendido todavía. Puedes sanarte físicamente cantando, pero no es la forma recomendable. A lo mejor si tu canto es puro y tu fe es muy grande, puedes curarte. Incluso Prabhupada lo dijo. Si tú te caes y cantas Hare Krishna, no vas a sentir el dolor. Pero como una práctica general, si no estamos en ese nivel, si no podemos cantar puramente, entonces tenemos que ver otras soluciones. Y como sabes, porque lo sabes, si tú te caes de la bicicleta y cantas Hare Krishna, eso no quiere decir que vas a poder caminar bien. Y vas al ortopedista y te pone muletas. ¿Y le puedo cantar a mi rodilla? No. Es algo así. Es algo sencillo así. Desearía que le pudiéramos cantar a nuestras partes del cuerpo, cantarles a nuestras partes del cuerpo que están mal y así sanarlas. Las dinámicas de grupo son especialmente difíciles porque inevitablemente hacen surgir las heridas emocionales de las personas en las actividades de grupo. Reconocer esto puede que nos haga más expertos en las habilidades de comunicación. Tenemos todas estas herramientas de relación, comunicación que no teníamos antes. No puedo decir por qué, ya sea que a lo mejor no pensábamos que las necesitábamos o no teníamos tantos problemas. Creo que más bien era que pensábamos que no las necesitábamos. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Las dificultades en comunicación. Estar al tanto de que vamos a proyectar en nuestras heridas hacia los grupos. A veces es tan difícil ser autopercatado, autoconsciente, de ver que el problema está dentro de nosotros y enfocarnos en el problema afuera. El problema eres tú eres el problema. A veces es tan difícil. No, tú no eres el problema. Es la forma en la que yo te estoy viendo, en la que me estoy proyectando. A veces es muy difícil verlo. ¿No es así? ¿Lo han notado? Pero es más fácil. De hecho, eso no es una buena pregunta. No es una buena pregunta. ¿Lo has notado en otras personas esto? Más bien, ¿lo has notado en ti mismo? No, no lo he notado. Ese es el problema. Si no lo has notado en ti mismo. Es más fácil notarlo en otras personas que notarlo en nosotros mismos. ¿Has notado que otras personas se aferran mucho al problema? De que han estado aferrados pensando en
en ese problema 2 años. ¿No creen que es muy obsesivo? Cada publicación en Facebook es acerca de ese problema. Eso no es normal. Algo está mal. Esa persona no puede ser un miembro sano a menos de que puedan procesarlo de forma equilibrada y sana y verlo en ellos mismos y preguntarse por qué estoy tan obsesionado con este problema, en rebajar a las personas que no ven el problema. Tenemos que preguntarnos si estamos haciendo eso, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué está sucediendo? Ese tipo de preguntas. ¿Qué piensan? ¿Alguna vez han notado personas que están haciendo eso? Que no están conscientes y no se dan cuenta de que el problema está dentro de ellos. If we were doing that, we'd have to ask, why am I doing that? Like, what is going on? Those kinds of things. Even if other people do Si otras personas hacen las cosas mal, nuestra reacción es nuestra reacción. They're totally unaware that the problem is within. And so, for good group dynamics, we have to recognize. We also need to learn how También necesitamos aprender a cómo hablar con otros de forma aprender a comunicarnos con los demás. A veces hacemos la pregunta, ¿cómo debería de sentirme sobre esto? Lo cual mi pregunta sería, ¿cómo te sientes? Yo entiendo la pregunta porque estamos tratando de navegar apropiadamente en el mundo material de forma emocional. Yo no creo que es como no es la pregunta de cómo te sientes, porque eso está en la idea de que uno no puede pensar y sentir por uno mismo. ¿Por qué te está preguntando a ti cómo se siente ella? Cuando tú le haces la pregunta a otras personas, ¿cómo pienso, cómo me siento? No es tan malo. Si hay un equilibrio ahí. Vamos a parar aquí para prepararnos para la japa. You ask another person, how should I think, how should I feel? It's not bad. Sometimes ¿Qué queremos hacer ahora? Sometimes it is, but we should know. Ok, vamos a detener la grabación. Y Guramani va a venir o vamos a empezar sin ella. I don't know if you want we can start or we can wait for her. Did you stop the recording? Recording stopped. So, what do we want to do? Why did you start setting up the recording and then Facebook? When she comes, you can just tell her. And Okay. Guramani will come in and start everything, or we can start Yapa.